Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? El capítulo anterior lo dedicamos a analizar la virtud de los modernos y el curso del mundo, y veíamos cómo en esta última figura de la conciencia resulta que también se frustra la capacidad de obrar en el mundo a partir de la individualidad. En este capítulo vamos a seguir ahondando en la individualidad porque vamos a comenzar el apartado C mayúscula, la individualidad que es para sí real en y para sí misma. Si ya están perdidos en el índice, recuerden que en las notas del programa pueden encontrar en qué parte de la obra específicamente estamos. C. La individualidad que es para sí real en y para sí misma. Entonces este es un momento de síntesis entre los dos apartados anteriores y hay una superación de las oposiciones y también una unión entre lo singular y lo universal. Sí, exacto, porque si tú recuerdas, nos tardamos un buen de rato hablando de razón observante. Ajá. Entonces, razón observante tenía que ver con observación de la naturaleza, valga la redundancia, cuando hablábamos de la frenología, de los animales, de las especies y demás, hasta de las leyes del pensamiento. Todo era observar la propia razón, pero era meramente razón teórica, pudiéramos decirle así. El B fue la autorrealización, pero esta autorrealización de la conciencia por sí misma era cómo se enfrentaba con las leyes, cómo las trataba de imponer, sea a través de su egoísmo, sea a partir de la ley del corazón, sea a partir de la virtud, tratando de cambiar el curso del mundo. Ahora resulta que encontramos un momento de síntesis, que tratamos de ir más allá, que no es ni razón observante ni autorrealización de la conciencia desde sí misma, sino una síntesis de ambas. Esto es, no es razón pura ni razón práctica, sino las dos al mismo tiempo. Y es en este momento en que el individuo que siempre estaba actuando, valga la redundancia, desde su individualidad, se da cuenta de lo que ha estado haciendo. Sí, como que se da cuenta de que él puede cambiar, pero puede cambiar la realidad asumiendo que esa realidad ya es parte de sí mismo, podríamos decirlo así. Como que por eso decimos que se rompen estas clásicas distinciones entre lo individual y lo universal, incluso entre la necesidad y la libertad, entre sujeto y objeto, porque ya estamos hablando de una y la misma cosa. Estamos hablando de que en la conciencia ya se encuentra presente todo lo que potencialmente se puede cambiar en y para sí mismo. A. El reino animal del espíritu y el engaño, o la cosa misma. ¿Por qué se llamará el reino animal del espíritu? Que a mí me parece que es como una contradicción o como un juego como de conceptos que Hegel pone ahí a debatir, porque si es animal, generalmente decimos que el animal es distinto del ser humano. Uh-huh. Obviamente que aquí con sus matices, y me parece que es lo que Hegel quiere subrayar, cómo es que el hombre, siendo animal, puede tener un grado distinto del animal y hablar del espíritu cuando el espíritu es lo distinto de lo animal. A final de cuentas, nosotros también estamos como en pañales frente al espíritu, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque todavía no nos damos cuenta del espíritu. Ajá, como que apenas nos estamos dando cuenta, como que apenas nos estamos despertando, pero no está muy elaborada la visión. Me doy cuenta de que todo lo que he estado haciendo lo he estado haciendo por y para mí mismo, ¿no? Ajá, y ahora resulta incluso mi vida en comunidad. Exacto, y ahora resulta que hay cambios, que hay consecuencias en todo este obrar, en todo este actuar, pero acá rescatando esta cuestión de que es el animal espiritual o el animal espirituado, el ser humano, y cómo podemos ir de la determinación, de la necesidad a la libertad.
Aquí pareciera ser que el problema ahora es la determinación, ¿no? Porque a final de cuentas determinar significa que existe un grado de necesidad, pero esto es lo contrario de la libertad. Y si nos vamos a encaminar hacia el espíritu, pues el espíritu es pura libertad, ¿no? Entonces ahí ¿cómo? Porque se supone que el hombre es capaz de determinar la realidad. Y la otra vida distinta, la vida del animal, la vida de las plantas y demás, es una vida sin más indeterminada, sin más finita, porque su fin ya está en sí mismo. Aquí se plantea la cuestión de cómo es que el hombre se autodetermina, y al mismo tiempo al autodeterminarse como que sale de la naturaleza y reniega de la naturaleza incluso desde su propio fin. Porque, o sea, todas las cosas en el mundo son naturalmente finitas. Nunca he visto que un perro se preocupe existencialmente por su ser. No. Que de repente diga, ay, ¿por qué soy así, soy asá? Y que de repente diga, ya no quiero ser. ¿Qué voy a hacer con mi perra vida, ¿no? Exacto, y si de repente ya quiere morir, muere, y porque siente que ya va a morir. Y no hay ningún problema de angustia con respecto, o al menos no lo podemos leer o interpretar. No de forma así. Racional. No de forma racional. En el caso del ser humano, como que va incluso en contra de esta idea en el momento de que no quiere morir, de que quiere ir más allá, de que va en contra de los límites establecidos por la propia naturaleza. Por eso aquí cuando hablamos del reino animal del espíritu, me parece que también implica cómo es que el ser humano puede ir en contra de su propia naturaleza, o al menos cómo su naturaleza, su esencia misma, le permite romper esas amarras tradicionales que tiene toda la demás vida no humana o no racional. ¿Y cómo va a diferenciarse? Mediante el obrar, que es como el chiste aquí, ¿no? Exacto. Pero mi obra, a final de cuentas, es finita y mi fin no puede ser mi naturaleza, si pienso que mi naturaleza es obrar, ¿no? Claro. Porque al final lo natural, quita tú lo humano, es siempre lo finito. Y sí. Aquí pudiera ser, bueno, es que entonces lo natural y el obrar se relacionan porque son finitos, pero veíamos que el hombre va más allá. Siempre, el ser humano siempre va más allá. Y esa es la duda, ¿no? ¿Por qué obramos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, cualquier cosa que esto sea? Pues obramos por algo, obramos buscando un fin determinado, pero parecería ser que ese fin determinado en perspectiva se queda como se queda la vida animal. O sea, dices, hiciste tantas cosas para nada, significa que entonces todo lo que nosotros hicimos fue a la nada, fue a la negatividad, se quedó como finito, como la misma naturaleza, como todo lo demás humano. Hegel me parece que quiere decir en un primer momento que la conciencia como que cae en ese pesimismo, hasta que se da cuenta que el obrar va más allá de las obras finitas en el tiempo. Y parece que sí va por ahí la cosa, porque dice Hegel que la naturaleza se encuentra en el obrar en 3 momentos. Sí. Pues en el primero es que quiero hacer algo que no está en el mundo, ¿no? Exacto. Entonces yo veo que aquí hace falta justicia social, y entonces yo voy a hacer mi movimiento para tener justicia social. Sí. Después viene el momento en que, digamos, se pasa del plato a la boca, ¿no? Claro. Es este momento en el que se está llevando a cabo el obrar, donde el tránsito mismo. Ya estoy haciendo ahí el medio y todo, ¿no? Sí. Y el último momento es cuando lo que yo hice se vuelve parte de la realidad y se vuelve ajeno a mí. Exacto. Y ahora les vamos a poner un fragmento de cuando estábamos leyendo, porque lo expliqué muy bien y mejor nos quedamos con eso. Con esa explicación. Porque hacía el símil con el mundo 3 de Popper. Así es. Y el tercer momento es el resultado que ya no depende de mí, sino que ya es un otro. ¡Es el mundo 3! No, ¿ese es el mundo 3? Sí, porque el mundo 3 se supone que son los conocimientos que ya no dependen de uno. Ajá. Y entonces por eso podemos leer a Hegel, porque ya, o sea, esto ya es ajeno a Hegel, claro, ¿no? es más la interpretación que damos de Hegel. Si no, cuando hubiera muerto Hegel hubiera desaparecido el texto. Claro, ¿no? por supuesto. Ah, mira, muy interesante, sí es cierto. Sí, cuando desaparezco. Y eso es importante, si estamos hablando de todo lo que estamos hablando,
porque entonces no depende de mí el hecho de que las cosas, o sea, eso que tú acabas de decir, el hecho de que tú te vayas no significa que todo se va contigo, algo se queda de Maki, y estamos hablando del problema del fin y de la... Y eso para Popper es el mundo 3, para Hegel es el tercer movimiento de la naturaleza en el obrar. Y que implica historia, cultura, todo, espíritu, porque eso es espíritu. Muy bien, Mati Marín, me sorprendes. Entonces, ya explicados esos 3 momentos, nos quedamos con que es una cuestión circular. Y el ser humano, aquí está el meollo del asunto, es que ya es consciente de que está en un ciclo. Es maravilloso, ¿no? O sea, como Hegel lo presenta, es el hecho que el ser humano asume que ya puede cambiar la realidad. O sea, que el hecho que diga, estas son mis circunstancias, no significa de que yo esté determinado por mis circunstancias, sin obviar que esas circunstancias me determinan a ser lo que soy. Ajá, y en cierto modo como que son un motor también, ¿no? Exactamente, porque cuando se habla de que tú tienes los medios, el fin, el talento incluso para hacer tal cosa, es porque el mismo momento histórico o esta etapa concreta de tu vida te permiten ser lo que eres y hacer lo que haces, pero se encuentra en una lógica de la totalidad. Entonces, ¿hasta qué punto lo que puede ser la realidad sí depende de la conciencia? Sí. Porque entonces ya todo está dentro de la conciencia. Sí, porque esto es lo que decíamos, que en dado caso, todo lo que el ser humano pueda realizar, si el ser humano está realizando la realidad, valga la redundancia de los términos, si el ser humano puede hacer lo que sea, en el sentido de que potencialmente sueña con hacer un mundo distinto, y este mundo se puede llevar a cabo, en cierta manera potencialmente ya tiene todo dentro de sí. No él como individuo, pero sí como conciencia racional, o como ser humano, o como humanidad entera, tenemos potencialmente lo más que podamos hacer, aunque no lo hemos realizado, pero el chiste es realizarlo. Pero nos damos cuenta de que está en nuestras manos la realización. Potencialmente somos más de lo que somos en la actualidad. Potencialmente podemos traer energía limpia, potencialmente podemos crear un mundo donde no exista sufrimiento humano ni sufrimiento animal. Potencialmente lo podemos crear, pero todavía en la realidad no está. Entonces este es un motor con el cual trabajamos para la realización. Y lo que estoy diciendo son mini ejemplos de todo lo que potencialmente ya se encuentra en nuestra conciencia. Por eso dice Hegel que si se supone que, bueno, no lo dice él, sí, ¿verdad? literal. Pero así lo entendimos, que si estamos en este ciclo, lo importante entonces es que actuemos. Por supuesto, lo importante es el actuar. El obrar. Y este obrar, obviamente que no surge de la nada, sino que el obrar surge en función de lo que el momento histórico y las circunstancias mismas te están marcando qué es lo que se tiene que hacer. Que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que si podemos luchar por X cosas es porque ya es posible luchar por X cosa, y el interés del obrar viene de que nuestras condiciones de vida cambian, y entonces la condición que vemos como individual ya la entendemos como a nivel sociedad, ¿no? Exactamente. Y entonces ya eso nos motiva a actuar. Exacto. A obrar, para usar los términos de Hegel. Exactamente, me parece perfecto. Después vuelve a mencionar los 3 momentos del obrar, donde decíamos de cómo se encuentra la naturaleza ahí, pero aplicados a la sociedad, que es a donde ya llegamos. Nosotros pensamos potencialmente una realidad que todavía no existe, y después lo realizamos, y después el mundo cambia independientemente de nosotros. Sucede con Steve Jobs cuando presenta el iPhone, y el iPhone no existía en realidad, no existían celulares, existían computadoras, y resulta que existían por separado, pero no existía una mezcla de todo eso, ni una pantalla táctil, ni esta facilidad con la cual nosotros ya asumimos la tecnología en la actualidad. Existe la circunstancia, existe un mundo dado de cosas que permiten que una mente como la de Steve Jobs crea algo similar a lo que nosotros ya tenemos en la actualidad. Pero esto solamente fue posible porque las circunstancias mismas generaron a un pensamiento tal, a un mundo en el cual veníamos huyendo, ¿cómo podríamos decir? Veníamos huyendo de un mundo que era muy lento, de más dogmatismos, donde había expertos de sabiduría, expertos de religión y demás.
¿Cómo se democratizó el mundo cuando la tecnología llegó a todos? Cuando todos teníamos internet y demás. Entonces, ¿cómo surgió el internet? ¿Cómo surgió el iPhone? ¿Cómo surgió la tecnología que ahorita nos permite tuitear y todo lo demás? Expresar una opinión singular. Y aunque yo no soy experto en ningún tema, dar una opinión para bien o para mal. Ajá. Esto se hizo posible porque veníamos huyendo de unas circunstancias distintas, de unas circunstancias adversas. Entonces, no es tanto que la tecnología cambió nuestra forma de pensar, sino que nuestra forma de pensar cambió e hizo posible la tecnología que tenemos ahora. Pero después Hegel se avienta una frase que dice, y cito: de este modo, el obrar todo no brota de sí mismo, ni como las circunstancias, ni como el fin, ni como el medio, ni como la obra. Entonces, ¿qué es el obrar? El obrar no es el fin, el obrar no es el medio, no es la persona que obra, sino que es la totalidad. Porque precisamente estábamos diciendo que todas las obras pueden ser vistas como finitas, como que se acaban. Pero el obrar en su totalidad continúa. Y tú te aventabas una frase matona que decía que puede ser el obrar, la obra humana puede ser entendida como la energía más poderosa de la voluntad, o como una naturaleza potenciada para bien, o como una naturaleza degradada para mal. Sí, porque podríamos decir la obra humana es buena o es mala, es progreso o es regresión. Cuando hablamos de civilizaciones, de cultura, de progreso, que es una idea que está muy debatida en la actualidad, pero en realidad es obra humana. O sea, depende mucho que nosotros la juzguemos como tal. Pudiéramos decir que la bomba atómica generó grandes aberraciones para la humanidad y es una regresión moral si lo pudiéramos ver desde un punto de vista moral, kantiano, yo diría, pero en realidad es un logro tremendo de la humanidad. Por eso Hegel termina diciendo que pues a final de cuentas ¿qué tanto podemos comparar las obras? No podemos hablar de bien o mal, simplemente de lo diferente. Claro, ¿no? Porque otro ejemplo pudiera ser en este caso el arte. El arte está como en una constante lucha de sí mismo, y lo que descubrieron los renacentistas fue la iluminación, fue la perspectiva y demás, pero después de unos, ¿qué será?, 2-3 siglos de arte de perspectiva, los mismos pintores dicen, pues ya, o sea, ya llegamos al límite de todo esto y hay que cambiar, hay que tratar de hacer pinturas que no tengan perspectiva, pero que se entiendan, y esto va más allá de lo bello o lo feo, pero sí está en diálogo con los anteriores, como fruto de los anteriores, pero es algo distinto. Y entonces no podemos decir por decir que el arte de Picasso, que es un arte sin perspectiva, sea mejor o peor que el arte de Miguel Ángel. Simplemente son expresiones de la misma potencialidad humana expresadas en diversos momentos. Y hasta aquí llega Hegel en este apartado, en esta sección, donde dice: lo que hay es diversidad, no cabe hacerse juicios porque a final de cuentas cada quien actúa como puede o como le permiten sus circunstancias actuar. Efectivamente. Problemático, pero interesante, y veamos a dónde nos lleva esto después. Vale. Pues vamos a dejarla hasta aquí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que empezamos ya de lleno a hablar del espíritu, y hablamos del espíritu en función de la individualidad y de su obrar. Nos escuchamos la siguiente semana para continuar leyendo el número 2, la cosa misma y la individualidad, y el número 3, el mutuo engaño y la sustancia espiritual. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en iTunes, YouTube, Stitcher, Spotify, iVoox, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Encuéntrennos, coméntenos, recomiéndennos y compártannos para poder llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.